a la curva que hemos marcado de media. Si ustedes observan, hay sectores que la línea magenta va por debajo y en otros en este caso van todos por debajo y en un punto coincide. Pero esta línea puede ir por encima o por debajo. Entonces, vamos a ver luego en el ejercicio cómo varía respecto a la media. O sea, que puede estar por encima o por debajo. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Se entiende lo que es la estabilización? Sí. ¿Sí? Que vamos a mezclar dos materiales en porcentajes definidos que los vamos a encontrar para lograr una mezcla de esos dos suelos que yo tengo disponibles para este ejemplo que estamos viendo. Aclaro, porque pueden ser más materiales. Entonces, para que esté dentro de esos límites superior e inferior, que son los que me da habilidad nacional, y que yo los pueda utilizar para hacer un determinado trabajo, ya sea de base, subbase, la que esté trabajando. Entonces, con la estabilidad, ¿qué vamos a obtener? Un aumento de resistencia mecánica, trabando todas las partículas de una forma más efectiva y asegurando que las condiciones de humedad en las que trabaja el suelo varíen dentro de los rangos reducidos. Y también tenemos un aumento de la durabilidad, consiguiendo una adecuada estabilidad de las cargas y escasa variación volumétrica. El proceso de estabilización que inicialmente se aplica solamente a suelos y materiales de escasa calidad. Se ha extendido actualmente a capas granulares formadas por áridos de calidad, originando las gravas tratadas. Este tipo de materiales se fabrican en plantas especiales y están sometidos a continuos controles de calidad, siendo posteriormente transportados a obra. La estabilización mecánica es una técnica de mejora basada en la mezcla de diversos materiales con propiedades complementarias, de forma que se obtenga un nuevo material de mayor calidad y que cumpla las exigencias deseadas. Las propiedades que generalmente se pretenden mejorar con este tipo de estabilización son la plasticidad, que afecta a la susceptibilidad del material al agua y su capacidad drenante, y la granulometría, que incide sobre la resistencia, la trabajabilidad y la compacidad final. La misión del ingeniero se centrará, por lo tanto, en determinar las proporciones a mezclar de los 2 o 3 materiales disponibles, valiéndose para ello de tanteos previos y empleando diagramas triangulares en caso de tratarse de 3 materiales diferentes. Actualmente existen herramientas de análisis informático que solventan fácilmente el cálculo, limitándose únicamente el ingeniero a establecer los parámetros de calidad requeridos. Dentro de la estabilización físico-mecánico, vamos a empezar a tratar esa parte. El suelo es una combinación de partículas sólidas, de elementos líquidos y gases, que intervienen en proporciones variables y que los fluidos son los únicos integrantes susceptibles de fluctuar en una combinación determinada. Dentro de los elementos sólidos que componen la estructura del suelo, distinguiremos dos sistemas, el sistema granular y el sistema cohesivo. Ustedes pueden ver en esa foto sistema granular y en las de abajo sistema cohesivo. Vamos a hablar un poquito del sistema granular. Un suelo granular está compuesto por una combinación de partículas en contacto directo y donde sus tamaños son lo suficientemente grandes para que la energía superficial de origen molecular que pueda desarrollarse en presencia de la humedad sea pequeño, con relación a la de su masa. Es decir, que los efectos de las fuerzas cohesivas son despreciables y en consecuencia no poseen resistencia a la tracción, sino
que sus resistencias se basan esencialmente en el grado de entrecruzamiento y trabazón de sus partículas, como también de las características de forma y superficie, cara fracturada o la rugosidad superficial. En síntesis, se puede decir que el valor de la resistencia al corte de un sistema granular depende de su compacidad, puesto que una disminución de vacíos implica un acercamiento intergranular y se genera paralelamente un incremento de su fricción interna. De una combinación granular adecuada que permita favorecer una densa formación estructural de los suelos y de las formas irregulares de sus caras y de la rugosidad superficial de las mismas. ¿Está claro la parte de sistemas granulares? Eso creo que lo han visto en suelos. Sí, profe. Bien, está claro, estamos de acuerdo, que no posee prácticamente resistencia a la tracción, a no ser que tenga una buena compacidad, que tenga una buena combinación de la parte granular y en función de la irregularidad que tiene en sus caras. El sistema cohesivo. El esquema de este proceso se puede sintetizar como: cuando la película de agua es discontinua y de pequeño espesor, el suelo se comporta como un sólido y se desarrolla su máxima energía superficial. Cuando la humedad crece, se produce un engrosamiento de la película acuosa alrededor del grano, parte de la cual pasa a formar agua capilar y actúa como lubricante. El sistema pasa al estado plástico. La energía superficial es mínima. Y cuando la película crece, la partícula puede rotar libremente y el sistema pasa al estado líquido. En este caso, la energía superficial es nula. Cuando el comportamiento de un sistema de partículas está gobernado en forma predominante por la energía superficial y no de masa, se está en presencia de un sistema definido como cohesivo o ligante. En él existen elevados vínculos de unión de distinta naturaleza que permiten un incremento de sus resistencias a los esfuerzos de tracción. Los suelos más característicos son las arcillas, que poseen elevada superficie específica, o sea, superficie por unidad de peso de volumen, factor que determina una fuente de energía superficial que es variable según la naturaleza mineralógica que constituye el sistema. Estos suelos se caracterizan por su sensibilidad al agua. Esta propiedad determina que el sistema pueda pasar alternativamente del estado sólido al plástico y al líquido o viceversa, según que gane o pierda humedad. Conforme sea el espesor de esta membrana acuosa que rodea las partículas del sistema, será la energía de unión que las vincula. Ella cae hiperbólicamente con el aumento de espesor de esa partícula de agua. ¿Cómo es el comportamiento resistente del suelo? De estos dos sistemas analizados, que hemos analizado ¿cuál? El granular y el cohesivo, se deduce que ni uno ni el otro, o sea, granulares ni cohesivos, cuando se tratan en forma independiente, conducen a la obtención de estructuras estables para las más variadas situaciones de humedad que pueden encontrarse en servicio. Si bien un sistema granular o cohesivo puede comportarse satisfactoriamente con ciertos contenidos de humedad, no lo estará, sin embargo, si tal estado cambia. El análisis de estos estados límites en ambos sistemas conduce a establecer combinaciones que permiten obtener permanentemente comportamientos satisfactorios, es decir, que sean estables. Ustedes pueden ver tres figuras, la figura 1, 2 y 3. Si nosotros suponemos un sistema granular puro, como el que se muestra en la figura 1, se puede ver que existe un contacto directo de grano a grano. Este tipo de material drena libremente y posee una elevada estabilidad,
cuando está confinado. Su compactación no es sencilla. En la figura 2 encontramos el mismo esquema estructural anterior, pero existiendo ahora entre los espacios intergranulares partículas finas que, sin romper la estructura básica, han facilitado la densificación del sistema e incrementado la cantidad de puntos en contacto. Si el fino posee propiedades coherentes, conferirá además ciertas fuerzas de unión al esqueleto estructural que lo hará altamente indicado como sistema resistente sometido a los esfuerzos normales del tránsito. En la figura 3, si la cantidad de material fino supera el porcentaje de vacíos del granular básico, se produce una rotura del esqueleto estructural. ¿Por qué? Ustedes ven que los granos no están en contacto. Los granos pierden contacto entre sí y actúan suspendidos en un sistema continuo fino, que es ahora el encargado de absorber los esfuerzos incidentes. Si las condiciones de humedad son muy bajas, el sistema será estable, pero su comportamiento estará definido por el fino, considerado independientemente. Entonces, de acuerdo a estos tres estados que se les muestra, la figura 1, la figura 2 y la figura 3, nosotros cuando hacemos la estabilización, queremos llegar a un estado como el que tenemos en la figura 2, donde los granos se tocan entre sí y los espacios dejados entre esos granos están rellenos por material fino. Esa sería la granulometría que nosotros tratamos de encontrar y de lograr para poder hacer una buena estabilización. En esta figura se muestra cómo varía la densidad y la resistencia. Ustedes pueden ver el CBR de piedra triturada, el CBR de grava, CBR de arena gruesa, CBR de arena de duna. Entonces, para diferentes porcentajes de finos en estructuras granulares de piedra triturada, gravas, arenas gruesas, arenas redondeadas, se puede observar el efecto de la rugosidad sobre la resistencia y cómo sus valores, después de crecer hasta un cierto porcentaje de finos, cae lentamente en procura de una resistencia propia del cohesivo. Del análisis de esta figura se deduce claramente la importancia de la fracción granular y contenido de finos en la estabilidad CBR y peso unitaria, densidad del sistema. El estudio del comportamiento de las estructuras del suelo nos lleva al análisis de las características de los agregados granulares, las condiciones físicas del mortero de suelo, llamándose mortero aquel material que pasa el tamiz número 40 o la norma IRAM número 20. Características de los agregados granulares. El conocimiento de las propiedades de los agregados granulares es de significativa importancia para la utilización más racional y económica de los materiales disponibles. Estas propiedades pueden ser de origen natural, que responden a la naturaleza en sí del agregado, es decir, su composición química, energía superficial, dureza, peso específico, porosidad, o artificial, que son las que se obtienen artificialmente mediante ciertos tratamientos como trituración, mezcla de agregados o de fracciones de un mismo material, compactación mecánica. Con estos tratamientos se pueden obtener en los agregados las siguientes propiedades: una granulometría y tamaño máximo, una cierta irregularidad mínima mediante la trituración o la selección parcial del agregado, y la compacidad conveniente, o sea, aquel estado de densificación mínima necesaria para lograr un cierto grado de entrecruzamiento en las resistencias individuales del conjunto estructural obtenido. Se ha visto
en los apartados anteriores la importancia del esqueleto estructural en la estabilidad del sistema y cómo ésta es sensible también a la disposición granulométrica del conjunto. Teóricamente y experimentalmente se ha podido comprobar que la combinación granulométrica que determina los estados más densos son los que responden a la expresión de Fugler, donde P, que es el porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz de abertura D minúscula, siendo D minúscula el tamaño de la abertura del tamiz que estamos considerando, dividido en D mayúscula, que es el tamaño máximo de la partícula que contiene el material que yo voy a ensayar. Y N es el exponente que varía, según los autores que lo tratan, entre 0,25 o 0,50. Con esto, si conseguimos esta regla, la curva granulométrica obtenida por este procedimiento tiene la propiedad de determinar combinaciones de agregados donde los vacíos dejados por un tamaño de partículas son llenados por elementos de diámetros menores. La técnica francesa, sin embargo, aconseja además otro tipo de curvas llamadas discontinuas y cuya obtención se logra mediante procedimientos experimentales de laboratorio. En la práctica se utilizan curvas tipos, cuyos límites expresan el campo de variación de las combinaciones posibles que pueden lograrse sin sacrificar apreciablemente los valores de compacidad de un sistema. La Dirección Nacional de Vialidad ha adoptado 4 tipos de curvas granulométricas que responden a 4 estabilizados, cuya diferencia se establece en el tamaño de las partículas y su combinación granulométrica. Cada una se denomina A grueso, cuyo tamaño máximo es el de 2 pulgadas. Estándar, cuyo tamaño máximo es de 1 pulgada. Y fino, aquel que tiene su tamaño máximo de 3 octavos. Semifino, tamaño máximo, el tamiz número 4. Ahí pueden ver ustedes, en la primera columna, ustedes ven los tamaños de los tamices utilizados. 2 pulgadas, 1,5, 1, 3/4, 3 octavos, tamiz número 4, 10, 20, 40, 200. Eso sería, y también según las normas, está en las normas IRAM, esa es la otra nomenclatura que tiene. Y tenemos las 4 curvas granulométricas que ellos dan: grueso, estándar, semifino y fino. Los valores que figuran en cada una de las columnas correspondientes a esta clasificación corresponden a los límites superior e inferior. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, para el tamiz de 1,5 pulgadas para un material grueso, tengo un 70% de límite inferior y un 100% de límite superior. Esos son los valores que yo voy a tener como límites, que yo les mostré en el dibujo al principio, que yo tenía un material M1, un material M2 y tenía límite superior y límite inferior. Entonces, en función de la granulometría con que yo estoy trabajando, estos serían los límites que yo tengo superior e inferior para cada uno de estos tipos de curvas que tenemos, grueso, estándar, semifino y fino. Los límites granulométricos de los diferentes tipos se muestran en la tabla. Siempre que una mezcla caiga dentro de esos límites especificados, se considerará que corresponde a las exigencias granulométricas del estabilizado en cuestión. Entonces, si yo tengo una mezcla como la que yo tenía marcada con color magenta, y los valores de esos porcentajes correspondientes caen dentro de estos límites superiores e inferiores, voy a responder a las exigencias que yo necesito. El material va a responder. Desde el punto de vista constructivo, cuando estos estabilizados se usan como una superficie de rodamiento, no es conveniente utilizar un tamaño de partícula mayor a 2 pulgadas.
debido a que el proceso de mezclado y extendido y compactación se hace muy difícil ante la segregación de las partículas mayores, efecto que determinan deficiencias estructurales. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hacer una calzada donde yo en la parte superior, ¿no es cierto?, no voy a colocarle ni un concreto asfáltico, ni un tratamiento doble o triple, directamente, o voy a hacerle una mezcla en frío, directamente la puedo dejar como ustedes han visto, calzadas de tierra, que le llaman de tierra o de ripio. Entonces, en esos casos, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que el tamaño del agregado que voy a utilizar que no sea mayor a 2 pulgadas. ¿Por qué? Porque es difícil el proceso de mezclado, extendido y compactación. Por eso, los valores máximos convenientes deberán responder a los especificados en las curvas límites y deberá establecerse el tamaño máximo del agregado y, en consecuencia, el tipo de estabilizado sobre la base de no superar de 1/3 a 1/4 el espesor de dicho revestimiento. De 1/3 a 1/4 el espesor del revestimiento que vamos a hacer. El empleo de equipos pesados durante la compactación en el proceso constructivo determina grandes esfuerzos sobre las estructuras. Si los agregados no poseen la resistencia necesaria, se producirá la rotura y disgregación de las partículas. Entonces, la forma de determinar la dureza compatible de los agregados se hace mediante un ensayo de desgaste que entre los más utilizados se cita el desgaste de Los Ángeles. ¿Cuál es el desgaste admisible que puede tener? Cuando yo hago a continuación voy a explicar cómo se hace el ensayo. Pero una vez finalizado el ensayo, el desgaste debe ser menor al 50%, porque se da en porcentaje. Entonces, ustedes pueden tener un material granular hermoso para trabajar porque ustedes dicen, no, tengo los granos, estoy dentro de la granulometría, tengo tamaños de granos menores de los que me establece el límite superior e inferior, puedo hacer una hermosa base. Pero tienen que hacer una serie de ensayos siempre antes de utilizar ese material, porque puede ser que la dureza que tenga ese material no sea la necesaria. Entonces, cuando ustedes utilicen esos equipos sobre ese material, en lugar de compactar, lo van a romper, lo van a disgregar. Entonces, no va a tener la resistencia que ustedes necesitan. Por ello, previo a hacer ese trabajo, se debe hacer un análisis, un ensayo de ese material, de tal forma que el desgaste que tenga ese material sea menor al 50%. Bueno, el desgaste de Los Ángeles, ustedes ya lo han visto en suelo. Consiste, como ustedes ven, en un cilindro, ¿no es cierto?, de 71 centímetros de diámetro, 51 de altura, gira horizontalmente a una velocidad de 30 a 33 revoluciones por minuto, se introduce la muestra del material conjuntamente con una carga abrasiva, que son las esferas de acero, cuyo número y peso varía según la naturaleza del agregado. Por efecto de la rotación y un sistema de peines, eleva, estos peines que ustedes ven horizontal, eleva la carga abrasiva, que serían las esferitas de acero, hacia la parte superior del cilindro, va dando vueltas, caen y va rompiéndolo y desgastándolo. El porcentaje de pérdida total referido al peso de la muestra antes del ensayo es lo que se conoce como el desgaste de Los Ángeles. Este valor se determina en base a la cantidad de material que pasa por el tamiz número 12, después de que el cilindro ha girado entre 500 y 1000 vueltas, según el caso del tipo de material y según los valores que le diga el pliego. Todo esto que hemos visto es respecto al material granular. Vamos a ver respecto al mortero. Dijimos que teníamos el material mortero de suelo, que es el porcentaje en peso de material que pasa bajo el tamiz 40, porcentaje que expresa en cierta medida la parte activa del sistema, que como sabemos está constituido por la fracción
de la arena fina, el limo, arcilla y arcilla coloidal. Las exigencias que las normas corrientes aplican a esta fracción del agregado son de tipo granulométricas y de plasticidad. Se establece que la relación que debe mantenerse entre el porcentaje del material que pasa el tamiz 200 y el total del mortero no debe superar los 2/3. Es decir, que el peso del material que pasa el tamiz 200 dividido en el peso que pasa el tamiz 40 es igual a 2/3. El propósito de esta limitación es controlar la cantidad de material que pasa por el tamiz 200 y, en consecuencia, los materiales más finos que pueden actuar en el sistema. La plasticidad permisible en una mezcla estabilizada es una función de las características climáticas, especialmente del régimen de lluvias y la altura media de la subrasante con relación a los niveles máximos de la napa freática, como también el destino de la mezcla estabilizada en el camino, es decir, si va a actuar como un pavimento soportando los esfuerzos normales y tangenciales del tránsito, o bien como un elemento portante para la base y subbase en un sistema estructural. Conforme a estos factores, se han fijado los siguientes rangos plásticos que se deben respetar. En función a la zona, ya sea muy húmeda, húmeda media o seca, y en función a los milímetros de lluvia que tengo por año, más de 1000, 700 a 1000, de menos de 700, obtenemos un índice de plasticidad para bases bajo superficies impermeables y superficies de bajo tránsito. En base a ello, podemos determinar esos índices de plasticidad. Los valores consignados en la tabla corresponden para la curva estándar de granulometría. Si vamos a utilizarla para semifina y fina, estos valores se deben reducir. Cuando hacemos proyectos de curvas granulométricas, uno de los requisitos básicos para que un material sea estable es que debe cumplir ciertas exigencias granulométricas y de plasticidad. Los yacimientos no poseen por sí solos estas condiciones básicas, sino que es necesario darlas mediante un proceso de mezclado de 2 o 3 materiales, generalmente de la zona o bien transportando alguno de ellos. Existen varios procedimientos para determinar los porcentajes en que deben intervenir. Estos procedimientos o métodos usados son el método analítico y el método gráfico, representación de las curvas granulométricas. En el apunte que les vamos a dar de teoría, que cuando termine la clase se los voy a mandar, está el método analítico todo explicado. Si quieren, léanlo, véanlo, cualquier pregunta, luego nos consultan. El que vamos a explicar, que es el que se utiliza en la mayoría de las veces, es un método gráfico, que se llama representación de las curvas granulométricas, representación paralela también lo van a ver, que ese es el que vamos a trabajar hoy. Entonces, pregunto, hasta ahora, ¿se entiende lo que vamos a hacer? No escucho. Sí, creo que sí. ¿Profesora? Ustedes, ¿qué tienen que encontrar? Un material que esté comprendido entre el límite superior e inferior de cada una de las curvas que te da vialidad, las 4 que tenemos, y ese material va a estar compuesto por una parte granular que le va a dar una estructura y una parte de fino o cohesivo que va a rellenar los espacios que dejan esa estructura. Hay una serie de requisitos y ensayos que tienen que hacer tanto a cada uno de los materiales, por supuesto, granulometrías, desgaste, etcétera, que después vamos a seguir viéndolo, para determinar la calidad. Ahora vamos a ver, yo les pedí a ustedes que imprimieran lo que yo les mandé
decía, es un ejercicio, el enunciado de un ejercicio donde dice mezcla de 2 materiales y mezcla de 3 materiales. ¿Lo tienen en la mano? Sí. Entonces, Sí. miren, Sí. yo voy a mostrárselos y ustedes después los van a hacer. Yo muestro cómo se hace el ejercicio para encontrar esa mezcla. Eso es lo que vamos a hacer. Y ustedes después lo hacen y me dan los resultados. Voy a hacer, ustedes ven acá que yo tengo el límite, la curva del límite superior y la curva del límite inferior. Y tengo 2 materiales que son los que yo dispongo en la zona donde voy a trabajar con los porcentajes, que sería la curva azul y la curva roja. Claro, como están fuera de esos límites, yo tengo que encontrar una mezcla que queden dentro de esos límites amarillos. ¿Cómo lo hacemos? Estos son los valores que yo les he dado a ustedes. ¿Cuáles son la granulometría que he trabajado? De 1 pulgada, 3/4, 3/8, tamiz 4, 10, 40 y 200. Los porcentajes correspondientes para cada uno de esos tamices del PASA M1, el PASA M2, el límite superior, inferior y superior. Y fíjense que en esa tabla que les he dado dice media, mezcla, dispersión. Media, mezcla y dispersión. ¿Cómo puedo llenar la media? La media, esa columna donde dice media, se llena haciendo el límite superior más el límite inferior dividido en 2 me da la media. ¿Bien? Y la mezcla la voy a obtener después de que haga un ejercicio. ¿Bien? La dispersión, que aparece en la última columna, es la diferencia que yo tengo entre la mezcla y la curva media. Entre esta media y la curva mezcla, ¿se acuerdan que yo les dije que hay veces que la curva de mezcla puede ir por encima de la media y en otras veces por debajo? Y en algunos lugares coincidir también. Entonces, cuando yo tengo dispersión, le llamo cuando mi curva de mezcla vaya por encima de la media o por debajo de la media. A eso le llamamos dispersión. Perdón. Media menos mezcla me va a dar la dispersión. Entonces, ustedes ya están en condiciones de decirme los valores de la curva media. Sáquenlos como el límite superior más el límite inferior dividido en 2 y me dan los valores que tengo que poner en la columna media. Los espero. Eh, 95. A ver, veamos. 95, 85. 95, 85. 65. 65. 45. Sí. 35. Sí. 25, 10. 5 y 10. ¿Quién está hablando? Herrera Sergio. Herrera. Bueno, perfecto. Entonces, acá quedó claro, todo el mundo entendió lo que yo les he dado. 2 materiales, los porcentajes, los límites, y ustedes han encontrado los valores de la curva media. Ahora queremos encontrar la mezcla. Para eso utilizamos este gráfico, que ustedes también lo tienen. Les voy a pedir que por favor miren. Después ustedes lo hacen, cualquier cosa me preguntan. En esto que tenemos 2 verticales, donde tenemos, en la primera vertical tenemos los porcentajes PASA M1 y en la segunda vertical porcentajes PASA M2 del material M1 y del material M2. Siempre el material M1 es más grueso que el material M2. El material M2 siempre es más fino. En la parte inferior tenemos porcentajes de materiales. Tenemos M1 y M2. Siempre cuando uno crece,
el otro decrece. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a lo que esto es el gráfico que ya lo tiene. Vamos a ver. Esto sería lo que les he dado como dato. Bien. Pásame los datos que están, ya los tienen en el ejercicio. ¿Cómo hacemos para encontrar la mezcla? Primero, vamos a marcar el porcentaje para el material. Páseme 1, 90%. Vengo al gráfico, marco 90. Y para el páseme 2, 100. Vengo, marco 100. Uno esos dos puntos y obtengo la línea de variación porcentual correspondiente al tamiz de 1 pulgada. Bien, eso se llama línea de variación porcentual correspondiente al tamiz de 1 pulgada. Luego, vamos para el tamiz de 3/4. El páseme 1, ¿cuánto es? 70. 70. El páseme 2 es 100. Marco 100. Uno los dos puntos y obtengo la línea de variación porcentual correspondiente al tamiz de 3/4. Para el de 3/8, ¿qué tengo? 40% del pásame 1. Marco 40% y 85% correspondiente al M2. Uno los dos puntos y obtengo la línea de variación porcentual del tamiz 3/8. Vamos para el tamiz 4. Tengo 20% que pasa el material M1 y 80% que pasa el material M2. Uno los dos y obtengo la línea de variación porcentual correspondiente al tamiz 4. Para el tamiz 10 tengo 15% en M1 y 55% en M2. Uno los dos y obtengo línea de variación porcentual correspondiente al tamiz 10. Para el tamiz 40 tengo 5% para el tamiz 40 del pásame 1 y 45% del pásame 2. Uno los dos y obtengo la línea de variación porcentual correspondiente al tamiz 40. Para el tamiz 200 tengo 0% de M1 y 20% de M2. Uno de los puntos con la línea de variación porcentual correspondiente al tamiz 200. Hasta ese punto, ¿han entendido cómo se hace? Sí, profe. Sí, profe, quedó claro. Está claro. Les voy a pedir que se tomen 5 minutos y dejen dibujado el gráfico hasta este punto, donde ustedes marcan los porcentajes del pásame 1, los porcentajes del pásame 2 y marcan las líneas de variación porcentual para cada uno de los tamices. Háganlo para que ya les quede. Cuando terminen, me avisan. Listo. ¿Listo? ¿Todos ya terminaron? Sí. Bien. Bueno, entonces, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Repito de nuevo, marcar los porcentajes que les di como dato del pase M1, los porcentajes como dato del pase M2
y marcar las líneas de variaciones porcentuales. Ahora, ¿cuál sería el paso a seguir? Debo marcar los límites inferiores y superiores para cada uno de los tamices. Entonces, vamos a marcar los límites. El límite, vamos a marcar primero los inferiores. ¿Está bien? Fíjense, para el tamiz de 1 pulgada, el límite inferior es 90. Entonces marco 90. Van con los puntitos van a ser verdes, el inferior. ¿Bien? ¿Cómo marco el 90? Siempre tengo que marcar el porcentaje y dónde se intercepta la línea de variación porcentual. En este caso, como el pasa M1 es 90, coincide el mismo punto 90. El límite sobre la vertical y la intersección de la línea de variación porcentual de 1 pulgada. Vamos ahora para el de 3/4. Dice 80. 80. ¿Cómo marco? Entro por el porcentaje 80 y me deslizo en forma horizontal hasta encontrar la línea de variación porcentual correspondiente a ese tamiz, al 3/4. Yo marco ese punto. Para el 3/8, ¿cuánto es para el 3/8? 50. Entro con el porcentaje 50 hasta interceptar la línea de variación porcentual de 3/8. Para el de tamiz número 4, entro con el 30. Entro con 30 hasta interceptar la línea de variación porcentual de tamiz 4. Para el tamiz 10, ¿cuánto es? 20. Entro con el valor de 20 en horizontal hasta interceptar la línea correspondiente porcentual al tamiz 10. Para el tamiz 40, ¿cuánto tengo? 10%. Voy en horizontal a interceptar la línea de variación porcentual 40. Y para el tamiz 200 tengo 5. Entro con el valor 5 hasta interceptarla. Con esos puntos, si yo los uno, puedo armar una rama del límite inferior. ¿Bien? Entonces, ya queda definida una rama del límite inferior. Ahora, de la misma forma, con el mismo procedimiento, vamos a hacer para el límite superior. Veamos, para el límite superior, el primer límite superior que tengo es 100. Para el tamiz de 1 pulgada, si ustedes observan, el punto 100, ¿cuál va a ser? El mismo que del porcentaje con la línea de variación porcentual. Va a coincidir. Para el tamiz de 3/4, ¿cuánto tengo? 90. Entonces, entro con 90, me voy en horizontal hasta la línea de variación porcentual correspondiente al tamiz 3/4. Para el 3/8, ¿cuánto tengo? 80. Entro con 80 hasta que llego a la línea de variación porcentual de 3/8. Para el tamiz 4 tengo 60. Bien. Para el tamiz 10 tengo 50. Para el tamiz 40 tengo 40. Y para el tamiz 200 tengo 15. Como ustedes ven, puedo unir estos puntos que he marcado y obtener la rama superior. Entonces, fíjense, yo tengo una rama inferior, la que está en color verde, y una rama superior, la que está en color celeste. Yo voy a trazar dos verticales por los puntos más internos de cada una de las dos ramas. ¿Bien? Entonces, marco por este punto una vertical y por este otro punto otra vertical. Estas dos verticales me definen a mí una zona de mezcla. Yo puedo elegir una mezcla que esté comprendida entre esas dos verticales. Yo puedo marcar, supongamos, miren,
puedo marcar. Por ejemplo, esa. Yo elijo esta línea de mezclado, donde voy a tener 50% de M1 y 50% de M2. O, para ese caso, pongo 50% de M1, 50% de M2. También puedo elegir, después vamos a volver, en lugar de haber elegido la mezcla del 50%, puedo elegir esta que está marcada. Ustedes fíjense, tengo la vertical, las dos verticales, me da la zona de mezclado y tengo marcada una línea que va a ser mi línea de mezcla. Donde, fíjense, tengo un 40% de M2 y un 60% de M1. ¿Está bien? Entonces, yo elijo mi mezcla siempre entre esas dos verticales que yo he trazado. Ahora, ¿con qué criterio elijo yo esa línea de mezcla? Siempre ustedes saben que uno elige en función de ¿qué? Económico. ¿Bien? Porque puede ser que yo tenga mayor cantidad de material M1, entonces yo digo, bueno, voy a utilizar en esta mezcla que voy a elegir, porque yo estoy eligiéndola, que está comprendida dentro de los límites, que tenga mayor cantidad del material M1, porque no voy a tener que traer de otro lado material para conformar la mezcla. O al revés, tengo mucho material M2, entonces prefiero tener mayor cantidad de M2. Entonces sería como la otra que elegí. 60% de M2, no, era 60 de M1 el otro y 40 de M2. Pues entonces, en función de las cantidades de materiales que yo tenga M1 y M2, puedo elegir mayor cantidad para uno o mayor cantidad para el otro. También hay que ver que a lo mejor yo estoy haciendo un camino y ustedes saben que en los caminos ¿qué predomina? La longitud respecto del ancho, ¿no es cierto? La longitud. Entonces, a lo largo de la vía que yo estoy construyendo, puede ser que yo tenga yacimientos en distintas progresivas, de donde yo pueda extraer el material que voy a utilizar para hacer una base, una subbase. Entonces, yo tengo que tener la distancia de donde yo tengo ese yacimiento o ese yacimiento que voy a traer mi material. Entonces, ¿cuál está más cerca? En función de la cantidad. Entonces, porque si ustedes van a emplear para traer material de un yacimiento hasta una determinada progresiva, tienen que saber la distancia y cuánto les va a costar en combustible, en el desgaste del camión, etc. Entonces, ¿con qué criterio elijo yo la línea de mezcla? Siempre con un criterio económico. ¿Bien? El que tenga material mayor cantidad o el que esté más cerca o el que los costos de transporte para traer ese material me sean más económicos. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Profesora, Sí. una consulta. Sí. Entonces, cuando yo realizo un camino, entonces tengo que tener a la proximidad una cantera o un sector de acopio de materiales, sería en todo caso, si no tengo posibilidad de constar una cantera, por ejemplo, para generar la granulometría correcta. Siempre vos vas a tener, siempre que vos hagas un camino, siempre vas a tener que rellenar y hacer parte de mezcla, siempre vas a tener que hacer las distintas capas. Ustedes saben, su base. Entonces siempre vas a tener un lugar donde vas a tener que extraer material. Si a lo largo de tu traza, porque el material es de muy mala calidad, vos no podés tener un yacimiento para sacarlo, entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que ir y buscar de algún lugar y traer el material. Hay veces que esto que estamos haciendo ahora nosotros, esta mezcla, se puede hacer en una planta. Entonces, si vos haces esta mezcla allá en la planta, directamente cargas la mezcla y la llevas para esparcir. Pero normalmente, en todo camino, siempre hay lugares donde vos extraes materiales y donde vos depositas.
porque hay materiales que a lo mejor has hecho una voladura y te queda un material de excedente y tenés que colocarlo en algún lugar. Y vas y lo pones en algún depósito. ¿Bien? Entonces, siempre a lo largo de un camino vas a tener lugares de extracción de material, si se puede, si las características son las que vos necesitas de acuerdo a los valores que te va dando el pliego. Entonces vas a extraer. Y si no, harás tu mezcla en planta, irás y la colocarás en la progresiva que corresponda. ¿Está claro? Sí, gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a seguir trabajando con esto. Supongamos que elegí la mezcla esta, 50%. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener, como ustedes pueden ver, aquí dice mezcla 50% de M1, 50% de M2. Entonces, en la tablita que les di al principio, donde ya habíamos llenado la curva media, ahora puedo llenar los porcentajes de la mezcla. ¿Cómo encuentro los porcentajes de la mezcla que yo tengo? Ustedes ven en la tablita que está en blanco abajo. ¿Cómo encuentro los porcentajes de la mezcla? Muy sencillo. Me vengo al gráfico que tienen hacia la izquierda y se fijan. ¿Dónde corta la línea de mezcla a cada una de las líneas de variación porcentual que ustedes tienen? O sea, ¿dónde esa línea negra oscura vertical corta a cada una de las líneas rojas? Y voy a obtener los porcentajes para escribirlo en la tablita, en la columna que dice mezcla. Entonces, observemos. Para la línea de variación porcentual de 1 pulgada, la intersección con la negra me da 95. Para 3/4, 86. Para 3/8, 63. Para 4, 50. Para 10, 35. Para el tamiz 40, me da 25 y para el tamiz 200 me da 10. Entonces, con esto yo ya encontré cuáles son los porcentajes de la mezcla que yo necesito para hacer la estabilización en el lugar que yo ya estoy estudiando en función de los materiales que yo tengo disponibles en la zona del M1 y el M2. Entonces, los porcentajes están dados por la columna vertical que dice mezcla, 95, 86, 63, 50, 35, 25 y 10. Luego sigue otra columna, que es la dispersión. Eso lo van a encontrar ustedes cuando hagan en una curva, las curvas granulométricas, en una de las tablitas de granulometría, marquen y van a ver que cuando esté a 0 van a coincidir. Y cuando sean 1, menos 2, menos 5 van a estar por debajo. Entonces, eso lo van a definir después. Yo les pediría, acá ustedes pueden verlo, fíjense. En esta curva granulométrica tengo el pasa M2 azul, el pasa M1 rojo, el límite superior, el límite inferior, y tengo la curva media y la curva mezcla. En esta va todo por debajo, tengo un punto en donde coinciden, pero todos los otros van por debajo. Entonces, pregunto, ¿quedó claro cómo hago? Yo les voy a pedir que por favor marquen los límites inferiores y superiores. Una vez que marquen los límites superiores e inferiores, unan la rama inferior, la rama superior y elijan ustedes una mezcla. Algunos tomen una mezcla, qué sé yo, 60-40, 65-35 y vayan sacando los valores correspondientes a la mezcla. ¿Qué les tengo que decir? Que cuando ustedes elijan la mezcla, no se vayan muy pegaditos a la rama inferior, a la vertical que pasa por la rama inferior o a la vertical que pasa por la rama superior. ¿Por qué? Porque toda esta zona de mezcla, toda esta mezcla
con estos porcentajes que hemos encontrado en la tablita blanca donde dice mezcla, pueden hacerlo en planta. O depende, también se puede hacer en obra. Y entonces, ante que tengan cualquier problema, si están muy cerca, se pueden salir esos porcentajes. Si están muy cerca a estos límites que estoy diciéndoles, se pueden salir los porcentajes y la mezcla no les va a dar los valores que ustedes necesitan. Entonces, no digo que, pero ustedes pueden elegir 70-30. Sí pueden elegir 70-30, pero no un 71, por ejemplo, que está pegado justo. ¿Bien? O un 45, bueno, sí, 45, un 40, elijan un 42 y un 58, ¿está bien? Para no estar tan pegadas a esas verticales. ¿Está claro? Esto que les estoy diciendo son preguntas de examen. Ténganlo en cuenta. ¿Con qué criterio eligen la zona de mezcla? ¿Por qué? ¿Cómo lo colocan? ¿Lo colocan pegado? ¿Pueden coincidir? ¿No pueden coincidir? ¿Qué puede pasar si yo marco la línea de variación, la línea del límite superior y la línea del límite inferior, la rama inferior y superior, y las dos ramas se cruzan? Pregunto, ¿qué pasa? ¿Cómo puede volver a repetir? ¿Puede repetir, profe? A ver, repito. Ustedes ven la rama del límite inferior verde y ven la rama del límite superior azul. Acá están separadas con una zona de mezcla. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran continuado, si estas ramas se hubieran cruzado? Se hubieran cruzado las dos. Porque acá queda una separación entre las dos. ¿Qué pasa cuando estas dos ramas se cruzan? ¿No se podría hacer mezcla con ese material? Si las dos ramas se cruzan, no voy a tener una zona de mezclado. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que con esos dos materiales que yo tengo disponibles no puedo hacer una mezcla. Voy a tener que cambiar uno de esos materiales o traerlos de otro lado, ¿bien? O cambiar porcentajes, etcétera, de tal forma que yo consiga un material para que con el otro pueda armar la mezcla. ¿Está claro? Entonces, si las dos ramas se cruzan, no puedo armar una mezcla. Tengo que cambiar uno de los materiales. ¿Bien? ¿Claro? ¿Se entiende? Bien. Entonces, cada uno tome su gráfico, como el que están viendo en la pantalla, marquen los límites superiores, los límites inferiores, hagan la rama inferior, la rama superior y definan la zona de mezclado. Posteriormente, marquen esa vertical y encuentren los porcentajes de la mezcla. Llenan la tablita. No van a poder llenar la que dice dispersión porque no tenemos la curva granulométrica. Entonces, cuando ustedes llenen eso, me van a mandar después, cuando termine, porque esto estamos viendo mezcla de dos materiales, van a mandar cada uno la foto de qué es lo que han hecho, a ver cómo les ha dado la gráfica, a ver si la han hecho bien, si los valores de mezcla que han obtenido están bien. Entonces mandan una foto, así Profe, como ustedes lo que... ¿Sí? Disculpe, entonces la dispersión no es restar la media de la mezcla. ¿Cómo? La dispersión no es restar la media de la mezcla, tenés que hacer la curva para determinarla. No, resta la media de la mezcla y bueno, sí, está bien. Sí la podés hacer directamente. Yo era para que me hagan las curvas granulométricas. Igual las van a tener que hacer después para el práctico. Pero sí la podés encontrar, si vos tenés razón. Si directamente restás la media de la mezcla, te va a dar la dispersión. Perfecto. Pero para verla visualmente,
era que yo les decía que no lo iban a hacer para que hicieran las curvas, porque les explico, el práctico termina cuando ustedes toman la gráfica de las curvas granulométricas, donde van a tener que hacer el pase M1, el pase M2, el límite superior, el límite inferior, la mezcla y la media. La media y la mezcla. Entonces ahí vas a ver la dispersión. Pero sí podés hacerlo, entonces sí me podés dar los resultados, tenés razón. 95 menos 95, 85 menos 86, vas haciendo y te va a ir dando los valores. Tenés razón. Entonces, ¿cuál es la idea? No me vayan a sacar todos una foto de lo que mismo que yo estoy dándoles a ustedes. Yo quiero ver que hayan elegido 65, 45, 35, etcétera. Me vayan armando y ustedes encuentren los valores. O al menos háganlo por grupo. Manden una foto por grupo. Pero, por ejemplo, supongamos, a ver si tengo no tengo el cuaderno, esperen un minuto. Supongamos que si estamos hablando del grupo 5, estoy buscando que el otro día tenía los valores, no tengo abierto del grupo 5. Uno de los integrantes me manda una foto con los valores que ha obtenido para la mezcla de dos materiales, que no sea la que yo les estoy mostrando. O sea, que ustedes en lo que me van a enviar la foto no me pueden tomar el 50%, 50-50, pueden tomar cualquier otro valor. ¿Bien? Y después, cuando terminemos ahora de hacer mezcla de 3 materiales, otro de los integrantes me va a mandar una foto con el ejercicio. Supongamos, si del grupo 4, que está Arroyo, Ávila, Félix, Lambert, Pugliese, Ruiz, Sánchez, supongamos que Lambert me manda la foto con los dos materiales, así Ruiz me puede mandar el de 3 materiales, o Sánchez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo miramos, lo revisamos, si está bien, ya les queda como parte del práctico. ¿Está claro? Después se les va a dar otro ejercicio para que ustedes hagan en forma individual o por grupo, uno de mezcla de 2 materiales y otro de mezcla de 3 materiales. ¿Hasta acá quedó claro? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. El signo de la dispersión depende de esa misma resta, de la resta de la medida y la mezcla. Sí. Porque ahí estaría mal si es así. ¿Por qué? En el 65 menos 63 le pone menos 2. A ver, veamos. 95 menos 95, 0. 85 menos 86, menos 1. 65 menos 63, menos 2. 45 menos 50, menos 5. Claro, pero ¿por qué sería menos 2 si no es la... Es la dispersión. No es la media menos la mezcla, no sería positivo. Siempre es negativo. No, es que, ¿qué te va a dar? ¿Que va a ir por arriba o por abajo? Para eso, eso es lo que te da. No, profe, pero él dice también 3 octavos. Que cuando es más 2. Espérate que vea el 3 octavos, es 1, 2, 3. 1, 2, 3. 65 menos 3, 63 menos 2. Ah, 2, sí, está bien. Después, está bien. Yo no me he dado cuenta, tenés razón. Bien. Bueno, háganlo y cuando lo terminen me dicen para que sigamos haciendo el que sigue de 3 materiales. Si ustedes ven, fíjense en el gráfico, todos son negativos, todos van por debajo y tiene algunos puntos que coinciden en la curva granulométrica. Bueno, yo los espero porque quiero que terminen. No sé, díganme quién va a mandar de cada grupo. De cada grupo. Grupo 1, ¿quién va a mandar mezcla de 2 materiales?
Yo mando de uno, profe. Andrada Gonzalo, ¿De qué grupo sos? del grupo 1. ¿Cuál me vas a mandar? ¿2 materiales? Sí. Andrada. Bien. Del grupo 2, ¿quién va a mandar 2 materiales? ¿No hay nadie del grupo 2? Sí, profe, estamos viendo quién lo va a mandar. Ah, bueno. Fíjense, grupo 3, grupo 4, grupo 5. ¿Quién va a mandar? Y díganme, para que yo los anote. Del grupo 3, Rodari. Rodari, bien. Del grupo 4, Arroyo. Arroyo. Ay, Del 5. Grupo 5, Rodríguez. Bien. Me falta del grupo 2. Del grupo 6, Ana Lozada. Lozada. Bien. Trabajamos de esta forma porque dar las clases de esta manera ya complicada. Y nos envíen después, nosotros vamos a corregir un ejercicio y después se los vamos a mandar. Entonces, de esta forma, que participen en distintos prácticos cada uno de ustedes, va generando una nota de concepto. ¿Está bien? Que es importante que ustedes la tengan. Entonces, ¿Profe? Sí. Del grupo 2, Ginés va a enviarle la foto. Bueno, Ginés Fátima. Entonces, es bueno generar una nota de concepto. ¿Está bien? Para ver cómo trabajan, si entienden, no entienden. Lo mismo que si les hacemos alguna pregunta, quién responde o cómo responde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les pido que por favor empleen el tiempo, porque háganlo y si está bien, después nosotros se los damos para que ustedes lo vayan pasando. Profesora, una consulta. Sí. Ahí usted ha dado una tabla que dice suelo y materiales, ensayo suelo, granulometría. Ahí generamos serían las 4 curvas, sería lo pasa de la muestra 1 y el pasa de la muestra 2, límite superior e inferior, y después consideramos la mezcla, esa que vamos a elegir nosotros. La mezcla y la media. Y la media. Está bien. A lo mejor dentro del grupo podría alguno ir haciendo la curva granulométrica, otro ir haciendo la mezcla. Está bien. Listo, entonces. Era esa la consulta. Bien. Gracias. De nada. Profe, ¿lo que le tenemos que mandar ahora es solo la mezcla o también las curvas? No, mándenme ahora la mezcla. Y las curvas, cuando nosotros les enviemos que los porcentajes de las mezclas y de la media están bien, ustedes ahí recién hacen las curvas granulométricas. Porque si tienen algún error de algún valor de la media o de la mezcla, después van a tener que cambiar las curvas, así que no. Manden únicamente la tablita llena. ¿Está bien? Y el gráfico con cómo han marcado las cosas. Bueno, perfecto. ¿Al grupo de WhatsApp? Sí, por el grupo de WhatsApp, mándelo. Van a ser 6 tablas que tenemos que elegir, que recibir. Y 6 gráficos. No sé si los ponen juntos, si los ponen separados, como ustedes lo ven. ¿Entendieron cómo encontrar los porcentajes de la mezcla? Donde la línea de mezcla que ustedes elijan, cortan cada una de las líneas de variación porcentual. Ese es el porcentaje que tienen que escribir en mezcla. Profe, ahí para la mezcla, ¿tienen que ser números enteros, sí o sí? ¿O tratar que sean números enteros? A ver, ¿a qué me estás diciendo? ¿El porcentaje, el número que vas a sacar? En la recta de mezcla, en las intersecciones, los números tienen que ser números enteros, ¿cierto? Sí, dámelos enteros, porque no me vas a decir, o sea, 93, 92,
85, 86, no me vas a dar 85,5. Porque, ¿cómo hacemos después para darle 85,5 cuando estás haciendo en planta ese porcentaje? No. Pone 85, 86. ¿Bien? Vos redondeá para ahí. Para más o para menos. Si ustedes trabajan el gráfico ese en AutoCAD, cuando ustedes trazan la vertical de la mezcla, automáticamente tocan los puntos y ya saben cuánto de porcentaje tiene.
Lozada terminó. Ocal, espero que termine la tabla. 5 minutos más. ¿Están todos y cada uno en su casa o hay algunos que están, por ejemplo, 2 compañeros juntos en la clase? Nosotros, profe, estamos por separado, pero comunicados por WhatsApp, cualquier cosa. Está bien. No, es que para este es más largo, entonces, bueno, si estaban de a 2, viste, muchas veces, si estaban de a 2 es más fácil para resolverlo. El próximo que vamos a hacer, el mezcla de 3 materiales, por eso les preguntaba, porque van a tener que, de cada grupo, alguien hacerlo. Nos dividimos y medio que empezamos de intruso como para llenar las tablas para ahorrar. Bueno, sí, vos estás llenando la tabla, la media, lo único que vas a poder llenar, nada más. Claro, nada más, pero como para no... Para ir ahorrando tiempo. No atrasarnos. Claro, está bien. Rodari va con la de 2 materiales. Sí. ¿Quién va? A ver, de 3 materiales, ¿quién va a mandar la del grupo 1? Mientras termina Lozada, vayan enviándome. Ah, ya terminó. Pero de todas maneras, dígame, del grupo 1, ¿quién va a mandar 3 materiales? Del grupo 2, del grupo 3, de cada uno de los grupos. Profe, del grupo 2 voy a mandar yo. Sí. ¿Quién? ¿Del grupo 2? ¿Quién? Sí, Rafael. Ah, sí. Bien. Bien, sí. Profe. Sí. Grupo 4, Sánchez. Sánchez, bien. Grupo 1. Darel Villa, profe. ¿Quién? Villa Darel, profe. Bien. Del grupo 3. López, profe. López. Del grupo 5. Rímolo, profe. ¿Quién? Rímolo. Del grupo 5. Rímolo, sí, me acuerdo, yo le tomé a usted. ¿Y los del grupo 6? Joaquín Chay, Roque. Answer, profesora. Ansberg, bien. Bueno, listo. Entonces, hasta ahora, continuamos ahora. Habíamos visto mezclas de 2 materiales. ¿Qué quiere decir? Que teníamos 2 materiales para mezclar y hacer una mezcla. Ahora, en lugar de tener 2 materiales, tenemos 3 materiales. Entonces llegamos
a esta tablita que les estoy mostrando, donde tengo los tamices 1, 3/4, 3/8, 4, 10, 40, 200. Y tengo los porcentajes para cada uno de esos tamices de un material M1, un material M2 y un material M3. ¿Qué otra cosa tengo? El límite superior y el límite inferior. ¿Bien? Entonces, Susana, sí. No sé si a mí nomás, pero yo no estoy viendo la diapositiva. Chicos, ¿están viendo? Yo sí la puedo ver. Sí, sí se ve. Tengo que salir y volver a entrar. Conectate de nuevo, Andrés, a lo mejor. ¿No? Cualquier cosa, decime. Bueno, entonces tengo, como les estoy diciendo, los tamices, los porcentajes para cada uno de esos materiales y sus límites inferiores y superiores. ¿Qué tengo que saber? Que normalmente el material M1 es más grueso, el material M2 es un intermedio y el material M3 es el más fino. Siempre van con esa distribución. ¿Bien? Y si ustedes ven los porcentajes que pasan, se van a dar cuenta cuál es el más grueso y cuál es el más fino. ¿Bien? Entonces, para resolverlo, el ejercicio, tenemos ese gráfico que ya se los envié, ¿no es cierto? Donde tienen 3 verticales, una que dice pasa M1, pasa M2 y pasa M3. ¿Bien? Y en la parte inferior tenemos M1, M2, 3, M2 y M3. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo resuelvo yo esto? Yo tengo 3 materiales, pero yo voy mezclando de a 2 materiales. ¿Bien? Siempre mezclo de 2 materiales. Siempre empiezo mezclando el M2 y el M3. ¿Bien? Entonces, está claro. Voy a mezclar 3 materiales. El más grueso está en la primera vertical, el mediano en la segunda y el tercero, el más fino. Siempre me empiezo mezclando 2 materiales. Empiezo mezclando los 2 más finos, el intermedio y el más fino. El pase M2 y el pase M3. ¿Bien? Entonces, ¿hasta ahí está todo claro? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, me fijo. Si ustedes ven en la tablita que yo tengo abajo, busco en el pase M2 y el pase M3 qué tamices no retienen nada. Si no retienen nada, ¿qué quiere decir? Que dejan pasar todo. Entonces, si ustedes observan en el tamiz del pase M2 tengo, y el pase M3, el de 1 pulgada, 3/4 y 3/8, ¿cuánto tengo? 100. ¿Bien? Observen, tamiz 1 pulgada, pasa el 100% de M2, pasa el 100% de M3. El tamiz de 3/4 pasa el 100% de M2 y el 100% de M3. Y el tamiz 3/8, 100% de M2 y 100% de M3. Entonces, ¿qué hago? Marco esa línea de variación porcentual. Entonces, ¿cuánto es? 100%. Entonces marco 100% de M2, 100% de M3, 1 los dos, y obtengo la línea de variación porcentual correspondiente al tamiz de 1 pulgada, de 3/4 y 3/8. ¿Hasta ahí está claro? Que es la misma línea de variación para los 3 tamices. Respóndame alguno si entiende lo que estoy diciendo. Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Bueno, está bien, bien. Entonces, como no retiene nada el tamiz 2 y el tamiz 3, yo puedo marcar ahora en el pasa M1, porque tengo 100% que pasa. Entonces, me fijo. Para el tamiz
el pase M1 para el tamiz de 1 pulgada, ¿cuánto es? 100. Y con el otro punto que ya tenía marcado, puedo marcar la línea de variación porcentual correspondiente al tamiz de 1 pulgada. Para el tamiz de 3/4, ¿cuánto tengo de pase M1? 70. ¿Y cuánto tenía de pase M2? 100. Y obtengo la línea de variación porcentual de 3/4. Y para el tamiz de 3/8, tengo 40 con 100 y marco la línea de variación porcentual de 3/8. Para estos 3 tamices, yo ya los he mezclado, porque como entre el pase M2 y el pase M3 no se tiene nada, mezclando, viendo qué porcentajes pasa en el pase M1, puedo marcar estas líneas de variaciones porcentuales. ¿Y qué hago? Marco los límites para esos 3 tamices. El límite inferior para el tamiz de 1 pulgada es 100. Para el de 3/4, 85. Y para el de 3/8, 70. Lo uno y obtengo la rama inferior. Ahora marco la superior. 100% para el tamiz 1, 95% para el tamiz 3/4 y 90% para el tamiz 3/8. Hago lo mismo que hacía para 2 materiales. Me fijo cuáles son los 2 puntos más internos de cada una de las ramas y trazo una vertical. Y obtengo, ¿qué cosa? Una zona posible de mezcla que va a estar definida entre los 2 puntos interiores. ¿Bien? Entonces, cada uno, si quiere, cada uno en su casa lo va haciendo, pero por lo menos Villa, Sisi, López, Sánchez, Rímulo y Ansberg hagan hasta ahí. ¿Qué han hecho? Marcar los porcentajes de pase M2, M3 de aquellos tamices que no retienen nada, que para este ejemplo es de 1 pulgada, 3/4 y 3/8. Y posterior a eso, ¿qué han hecho? Mezclarlo con el pase M1 y han marcado los límites correspondientes a esos 3 tamices que no retienen nada de M2 y M3. Y han encontrado una posible zona de mezcla. Cuando hayan hecho hasta ahí, me avisan para seguir. Profesora. Sí. Le hago una consulta. ¿Me podría explicar de nuevo por qué primero trabaja con esos 3 primeros tamices? Si vos mirás la tablita que está abajo, ves que tengo pase M2, pase M3. Esos 3 tamices no retienen nada de materiales, dejan pasar el 100%. ¿Está bien? Bien. Porque fíjate, para el tamiz de 1 pulgada, 100, 100, 3/4 o 3/8, 100. Entonces, ¿cómo es la metodología? Me fijo en el pase M2, M3, qué tamices no retienen nada, dejan pasar todo, ¿no es cierto? Entonces, marco esa línea de variación porcentual, por eso, porque no retienen nada. Bien. Como no retienen nada, mezclo ese punto, 100% es lo que voy a tener. Entonces, ¿qué hago? Para esos 3 tamices, los mezclo con el pase M1, porque de la mezcla de M2 y M3 no vas a tener nada. Tenés el valor de 100, porque deja pasar todo. ¿Está claro? Bien, perfecto. Entonces, para esos 3 tamices, les marcás el límite inferior y el límite superior.
y para eso encontrás una primer zona posible de mezcla. Bien. Bien. ¿Ya estamos todos? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, hemos trabajado, ¿qué les dije yo? Tenemos que mezclar siempre el M2 y el M3, primero. Entonces, lo primero que hicimos ver los que no retenían nada. Entonces ahora voy a tener que seguir ¿con qué tamiz? Con el tamiz 4. ¿Cuánto deja pasar de M2 el tamiz 4? 80%. Entonces voy por la línea de pasa M2, 80%, y de M3, 90%. Marco 90 y trazo la línea de variación porcentual de tamiz 4. Después, el tamiz 10. Tengo 50 de M2 y 70 de M3. Marco la línea de variación porcentual del tamiz 10. Para el tamiz 40, tengo 20 en el pasa M2, 60 en el pasa M3. Marco la línea de variación porcentual 40. Y para el tamiz 200, tengo 10% de M2 y 25% de M3. Obtengo la línea de variación porcentual. ¿Cómo? Correspondiente al tamiz 200. Entonces, ¿ahora qué hago? Sigo trabajando con el entre pasa M2 y pasa M3. Me fijo, ¿cuál de todas esas líneas de variación porcentual es la que tiene mayor pendiente? ¿Cuál es? 40. 40. Perfecto. Entonces, vayan llevando los pasos. Marqué todos los porcentajes del pase M2 y pase M3. Trazo todas las líneas de variaciones porcentuales y me fijo. ¿Cuál de esas líneas es la que tiene mayor pendiente? Ustedes que me dicen, la línea del tamiz correspondiente al tamiz 40. Bien, es el tamiz 40. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Si ustedes marcan desde dónde empieza esta línea verde hasta dónde termina, me define una zona sobre la vertical que acabo de marcar el pase M2, que está con un color bordó. ¿Bien? Entonces, yo tengo que elegir una línea de mezclado entre M2 y M3, porque acuérdense que lo que estoy haciendo ahora es encontrar una línea de mezcla entre el material del pase M2 y el pase M3. Entonces, ¿qué línea busco? Como el valor, el que tiene mayor pendiente es el tamiz 40, me fijo cuánto es el valor del pasa M1 del tamiz 40. Si ustedes se fijan, en el tamiz 40, el pasa M1 es 5. ¿Bien? Entonces vengo al pasa M1 y marco 5. Yo puedo hacer lo siguiente, haciendo origen en ese punto, en el PSM1, hasta un valor que esté dentro de esta recta bordó, me voy en horizontal, corto la línea de variación porcentual del tamiz más inclinado, que era el 40, y trazo una posible línea de mezclado, que es esta que acabo de marcar, la naranja, donde, ¿qué obtuve? Un 75% de M2 y un 25% de M3. También podría haber marcado otra línea. Por ejemplo, partiendo igual del 5% de M1, llegar hasta ese valor que es 45, irme en horizontal y obtener otra línea de mezclado, en la cual, ¿qué tengo? Un 37% de M2 y un 63% de M3. Entonces, ¿con qué criterio elijo la línea de mezclado M2-3? Con el mismo criterio que hicimos antes, la de dos materiales. Si yo tengo mayor cantidad de material
M3, voy a utilizar la línea lila. Si tengo mayor cantidad del M2, utilizaré la línea naranja. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces, voy a volver a repetir hasta ahí. ¿Qué hice? Profe, una pregunta. Sí. Y esas dos líneas, la lila y la naranja, me definen mi zona de mezcla para el M2 y M3. Claro. Yo tengo que elegir una, no dos líneas, una. Yo les muestro a ustedes, yo he hecho dos líneas. ¿Por qué? Para mostrarles que si yo elijo la de color naranja, voy a tener mayor cantidad de un material y menor de la otra. Si elijo la lila, tengo más de M3 y menos de M2. Entonces, con el mismo criterio que dijimos antes, de cuál es de esos materiales el que tengo mayor cantidad, cuál es el que tengo más cerca para transportar y me cuesta menos, entonces voy a elegir cuál material quiero tener más de los dos. Entonces, o puedo elegir la naranja o puedo elegir la lila, por decir una forma. O puedo elegir otra que diga, bueno, pasa por el 50%, esa celeste que acabo de marcar. Porque digo, tengo la misma cantidad de material y está más o menos a la misma distancia, lo pongo 50% de M2, 50% de M3. ¿Hasta ahí está claro cómo lo hice? Sí. Entonces, pónganse y hagan hasta ahí. Elijan cualquiera de los porcentajes que ustedes tienen ahí. Pueden elegir esos mismos, 50, 50, 50, 30, qué sé yo, cualquiera de esos que están ahí. Ustedes pasando el porcentaje M1 de la línea del tamiz que tiene mayor pendiente, pivotean sobre esa línea Bordeaux y van a marcar cuál es el que van a encontrar. Su línea mezclado. En mi caso yo elegí como que mi línea de mezclado M23 va a ser el 50% de M2, 50% de M3. Yo elegí esa, la celeste. ¿Ya llegaron? Yo sí. Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Bueno, sí, profe. Entonces, con esto que hemos hecho hasta ahora,
hemos conseguido, de acuerdo a lo que ustedes están viendo en la pantalla, una línea vertical celeste, que es la que me representa a mí la mezcla del material M2 y M3. Bien, esa línea de mezclado de esos dos materiales la tengo que mezclar con el pasa M1. ¿Está bien? Ahora, es como que esta línea celeste representa la mezcla de los M2 y M3. Entonces, esos resultados que yo tengo, los tengo que mezclar con el pasa M1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me fijo dónde esa línea celeste que está marcando me corta a cada una de esas líneas de variación porcentual de los tamices que tengo y los llevo a la línea que dice pase M2. Porque ¿qué voy a hacer ahora? Ese eje que se llamaba PM2, ahora lo voy a transformar, si ustedes ven en la parte superior que dice porcentaje pasa M23. Entonces, ¿qué va a ser? El porcentaje que yo tengo de ese punto, que es el porcentaje de M23 para el tamiz 4, lo llevo a este eje. El porcentaje de el tamiz 10 con la mezcla lo llevo al eje y me estaría faltando el último, el tamiz 200, lo llevo al eje. Entonces, ¿qué he hecho? Trasladar los porcentajes de la mezcla que están en esta línea celeste al eje, para ya tener cuáles son los porcentajes de mezcla M23. Entonces, mi eje ya no se llama más PM2, ahora se llama PM23. ¿Y qué me está faltando? Mezclarlo con los valores del pasa M1 que yo tengo. Entonces, ¿cuál es mi primer tamiz que tengo? El tamiz 4. ¿Cuánto pasa el M1 para el tamiz 4? Tengo 20. Marco 20 y voy hasta el porcentaje que corresponde del tamiz 4 en el pase M23 y la 1. Y en eso que obtuve ahora, la línea de variación porcentual para el tamiz 4. Para el tamiz 10, ¿cuánto tengo? 15. Marco hasta la línea que tengo, hasta el porcentaje correspondiente al tamiz 10. 1 y tengo la línea de variación porcentual del tamiz 10. El tamiz 40 no, porque ya era el que tenía mayor pendiente y es con el que hemos encontrado cuál es la línea de mezcla M23. Ya está marcado. Entonces, ¿cuál me estaría faltando? El último, el tamiz 200. ¿Cuánto tengo pasa M1? 0. 0, marco. Y tengo de esta forma ya la mezcla de los tres materiales. O sea, tengo el pase M1 con el pase M23. Entonces, ¿qué me estaría faltando? Marcar los límites inferiores y superiores para cada uno de esos tamices. Entonces, para el tamiz 4 tengo 10. Para el tamiz 4 tengo 40, disculpen. Marco 40. Para el tamiz 10 tengo 30. Para el tamiz 40 tengo 10. Y para el tamiz 200 tengo 5. 1, todos esos puntos y obtengo ¿qué cosa? La llama inferior. Ahora marco la llama superior. Para el tamiz 4 tengo 70. Para el tamiz 10 tengo 50. Para el tamiz 40 ya lo tengo marcado. No, tamiz 40 tengo que marcar 30, porque estoy marcando los límites. Y para el tamiz 200 tengo 15. 1 los puntos y obtengo la rama superior. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo mismo que hice para dos materiales. Trazar dos verticales por los puntos más internos de cada una de esas ramas. ¿Y qué defino ahora?
zona de mezclado. Entre esas dos verticales yo voy a tener la zona de mezcla. Entonces, puedo definir esa que acabo de marcar. Defino que voy a tener una zona de mezcla, voy a tener un 40% de M1 y un 60% de M23. Pero, ¿qué dije yo antes? Que mi mezcla M23 estaba compuesta por ¿cuánto? 50% de M2, 50% de M3. Por ende, la mezcla final resultante que voy a tener va a estar dada por 40% de M1, 6 por 5, 30% de M2, 6 por 5, 30% de M3. Siempre la suma de las mezclas de los materiales me tiene que dar el 100%. Si tengo dos, también me tiene que dar 100%. Entonces, encontrado esto, me faltaría llenar la tablita. Entonces, ¿cómo lleno la tablita? Encontrando lo mismo que hacía antes. ¿Cuánto es el porcentaje para una pulgada con la línea de mezcla que yo elegí? Me da 100%. Para 3/4, 87. Para 3/8, 76. Para 4, 59. Para 10, 42. Para 40, 27. Y para 200, 11. La diferencia de las dos directamente me da la dispersión. Y luego hago las curvas granulométricas. Pregunto, ¿me han seguido o se han perdido? Hasta ahí. Por favor, alguien conteste. Yo me perdí un poco, profe. Bueno, ¿dónde te has perdido? No terminé de entender bien el tema de las mezclas cuando empecé a sacarlas, a calcularlas. Bueno, a ver, en general, ¿entendieron cuando encontré la línea celeste? ¿Entendiste cómo encontré la línea celeste? Sí, ahí sí. Bueno, ¿entendiste cómo llevé esos porcentajes de la mezcla al eje vertical pase M2 para convertirlo en pase M2-3? Sí, como si fuese una nueva mezcla. Es como que vos hubieras tomado esos porcentajes y los pusieras directamente, entonces tengo un pase M2-3, que lo voy a mezclar con el pase M1. ¿Eso sí lo entendiste? Sí, hasta ahí perfecto. ¿Entendiste cómo marcar los límites superior e inferior? Sí, igual que hicimos para dos materiales. Para dos materiales. Termino y marco los dos puntos internos que me da la zona de mezclado. Y yo elijo, igual que antes, yo elegí la de 40-60. ¿Por qué? Porque consideré que tengo mayor cantidad de materiales M2-3, entonces, en vez de tener mayor cantidad de M1, porque lo podría haber corrido, haber puesto que yo tuviera un 45% de M1 y un 55% de M2-3. ¿Está bien? Yo consideré 40-60. Pero ustedes tienen que también, siempre con el mismo criterio económico, elegir cuál es la línea de mezcla. ¿Hasta ahí has entendido? Sí, profe, está ahí bien. Bueno, entonces, llegamos hasta que vos conseguiste que elegimos una mezcla que es la línea negra, que tiene 60% de M2, 3 y un 40% de M1. ¿Hasta ahí está bien? Sí, perfecto. Bueno, ahora, si vos observas esta línea de mezclado que está acá, que dijimos que estaba formada por ¿cómo? 50% de M2 y 50% de M3. Sí. Entonces, para acá yo elegí esta línea negra, tiene 60% de M2-3, 40% de M1. Pero la línea celeste, de M2-3, está compuesta por un 50% de M2 y un 50% de M3. Bien. Entonces, ¿cómo encuentro los porcentajes? Yo digo,
60 por 50 dividido en 100, 6 por 5, 30, 60 dividido en 15, o sea, 6 por 5, 30, que es lo mismo que digas 60 por 50 dividido en 100, claro, que te va a dar el porcentaje. Claro, entonces, 30. Yo digo 6 por 5, 30. 6 por 5, 30 de M2. Y del 40 que es del M1, que ya lo teníamos, que ya lo habíamos sacado de aquí, 40. De esa forma saca vos la mezcla final que vos vas a tener. Esta línea negra tiene un 40% de M1, un 30% de M2 y un 30% de M3. Y lleno después la tablita donde esta línea negra corta cada una de las líneas de evaluación porcentual, cuál es el porcentaje que voy a poner en la tablita para llenar mezcla. ¿Ahora te quedó más claro? Sí, profe, perfecto, gracias. De nada. Profe, ¿Hay alguien que no entienda algo? Yo sí, me perdí en una parte en donde definió la línea celeste, o sea, la última parte sí la entendí cuando eligió la zona de mezcla, los límites y demás, pero ¿con qué criterio eligió el 50-50 del M2-3, ¿me entiende? Usted dijo que era la máxima pendiente, sería del tamiz número 40, y ahí cuando eligió la línea celeste, esa del 50-50, es donde me confundí. Me voy para atrás. Yo elegí porque yo consideré que de material M2 y M3 tenía la misma cantidad. ¿Entendés? Entonces dije, si yo tengo la misma cantidad de M2 y M3, directamente elijo. Porque yo podía tener, si vos observas ahora, yo podría haber tomado esta línea naranja o la línea lila. Si yo elijo la lila, fíjate, tengo 35% de M2 y un 65% de M3. Si elijo la naranja, tengo un 25% de M3, un 75% de M2. Entonces, ¿cuál fue el criterio que yo te dije cuando hemos estado viendo dos materiales? Porque pasa M2 es un material y pasa M3 es otro material. Entonces, ¿cuál era el criterio? Ver qué cantidad de material M2 y qué cantidad de material M3 tengo y dónde están situados para yo poder transportarlos de un lugar a otro. Yo elegí la celeste porque consideré que tenía la misma cantidad más o menos de material de los dos y la distancia no es significativa de una respecto de la otra. Entonces, yo elegí 50-50. Pero a lo mejor vos podés elegir la de 60-40 o podés elegir la de 40-60 porque consideres que tenés mayor material de M3 o M2. Eso es en función de qué es lo que vos tengas, cuál vas a elegir. Hay veces que en el ejercicio, hay veces que cuando vos estás haciendo el ejercicio, cuando te dan el enunciado, te dicen que tenés mayor cantidad de M2 o menor cantidad de M3 o que tenés un yacimiento ubicado en una progresiva de tal distancia del M2 y a tal distancia del M3. Entonces vos sacás cuál te queda más lejos y cuánta cantidad tiene cada uno de esos yacimientos y determinás cuál es la línea que vas a poner. Si con más cantidad de M2 o con menor cantidad de M3. ¿Está bien? Perfecto, profe. ¿Te queda claro ahora? Sí, ahora sí entendí esa parte, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda porque se me cortó la comunicación. Cuando dice el rango de la línea de evaluación porcentual de mayor pendiente que coloca la línea roja, ahí se me cortó. Ahí llegué. Y después he ido entendiendo de asociación, me aclaró el último pedacito. Pero me falta eso. Entonces, ¿querés que te explique de nuevo todo ese pedazo? Ese pedazo, sí. Bueno. ¿Qué es lo que hicimos? Llegamos, trazaste todo, hasta acá, espera un minuto. Yo que te dije, vamos a mezclar primero el pasa M2 con el pasa M3. ¿Estás viendo la pantalla? Bueno, entonces, ¿qué hicimos?
Primero pusimos los que vos veías que no se tenían nada. Después empezamos a marcar los porcentajes entre M2, en pasa M2 y M3 para 4, 10, 40, 200. Me fijo de toda esta línea de variación porcentual, ¿cuál es la que tiene mayor pendiente? En este caso, la de mayor pendiente es la del tamiz 40, que la marqué con verde. Entonces me da una línea, una zona posible para que yo pase, para hacer mi mezcla. Entonces, como la de mayor pendiente es el tamiz 40, digo, ¿qué valor le corresponde del pasa M1 para el tamiz 40? Entonces vengo a la tablita y me fijo. Para el tamiz 40, el pasa M1 es 5. Entonces, ¿qué hago? Vengo al eje vertical del pasa M1 y marco 5. Haciendo origen en ese punto, trazo una recta que corte a la zona de paso y me corte a la línea de mayor pendiente y obtengo una posible línea de mezcla entre material M2-3. O puedo tomar el mismo punto 5 que tengo del pasa M1 y trazar otra línea, esa lila, hasta cortar la vertical y encontrar esa línea de mezclado. O encontrar esta